TV Noticias 7.3, información de último minuto. Damos cuenta de una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que acaba de llegar a nuestra redacción, que da cuenta de lo siguiente, lo tenemos ya en pantalla. El gobierno del Perú expulsa al embajador de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. Asimismo, se informa que, al haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, el gobierno del Perú ha decidido expulsar al embajador Diego Alfredo Molero Bellavia. Se le ha otorgado un plazo máximo de 5 días para abandonar el territorio peruano. El gobierno peruano ratifica su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela. El comunicado está con fecha de hoy, Lima, 11 de agosto de 2017, Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Último minuto, el gobierno del Perú expulsa al embajador de Venezuela. Información en desarrollo que estaremos ampliando en nuestras siguientes horas informativas. Pausa y regresamos. Esto es TV Noticias 7.3, vamos con lo más importante de la jornada, los destacados. Le comentamos que el gobierno peruano expulsa al embajador de Venezuela en Lima. La medida fue acordada al haber expresado su rechazo a la ruptura del orden democrático en el país bolivariano. El canciller peruano descarta reunión de presidentes propuesta por Nicolás Maduro. Indica que la invitación es informal y que no merece ser evaluada. Atentos a las reacciones por la decisión del gobierno peruano de expulsar al embajador de Venezuela. Esto se ha decidido en tanto se ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. Vamos a estar al tanto de las reacciones, de las impresiones de las personalidades del ámbito político en referencia a este tema en específico. Es información de último minuto. De hecho, tenemos ya una de las reacciones. Tenemos al internacionalista Ernesto Bellit en la línea telefónica para que nos comente sus impresiones respecto de esta decisión que ha adoptado hoy el gobierno peruano y ha dado a conocer a través de la Cancillería de nuestro país. Señor Bellit, buenas tardes. Bienvenido a TV Noticias 7.3. Impresiones respecto de la decisión. Sí. ¿Cómo está, señor Bellit? Buenas tardes. Bienvenido a TV Noticias 7.3. Queremos escuchar su impresión respecto de esta decisión del gobierno peruano. Bueno, este paso que ha dado la Cancillería es un paso que se anunciaba, se pensaba que iba a llegar muy pronto. Después del retiro del embajador peruano en Caracas, que debió ser seguido por el retiro del embajador venezolano en Lima, la tensión entre los dos gobiernos no disminuyó. El presidente Maduro y la canciller venezolana tuvieron expresiones muy duras, muy agravantes, insultantes contra el presidente Kuczynski, creando un ambiente que no podía ser tolerado en los mínimos respetos que se merecen los países, los gobiernos entre ellos. De manera que esta expulsión ha sido obligado el gobierno peruano a tomar una decisión de esta naturaleza. Ajá. Y a partir de ahora, tanto la embajada del Perú, que ya hacía desde el retiro del embajador, estaba con un encargado de negocios, solamente tendrá que hacer lo mismo la embajada de Venezuela. Esperamos que con esta actitud del gobierno peruano, el gobierno de Maduro comprenda que nuestro gobierno, nuestra Cancillería, no está dispuesta a tolerar ese tipo de conducta violatoria de los más elementales principios del respeto que se deben tener los gobiernos entre ellos
es una forma de significar el respeto que se tienen los pueblos uno al otro. Totalmente. De no ser así, el gobierno peruano tiene abierto el camino para tomar otra clase de medidas más enérgicas. Totalmente justificada, entonces, encuentra usted la decisión del gobierno peruano. Absolutamente justificado. El gobierno peruano ha sido obligado a tomar esta actitud. Ha sido obligado a tomar esta actitud en vista de la posición hostil e insultante del gobierno de Maduro. ¿Cómo queda ahora nuestra representación en el consulado allá? ¿Qué es lo que usted recomienda dentro de su experiencia? ¿Que permanezca la misión del consulado o que también retorne para Lima? El embajador, al ser retirado de Caracas, nuestra embajada en Caracas queda a cargo de un encargado de negocios. Claro, pero me refiero a la misión en el consulado, que atiende a los conciudadanos allá. De la embajada, y lo mismo seguramente va a suceder con la embajada de Venezuela en Lima. Hasta este momento ese es el nivel diplomático que se acostumbra según el protocolo diplomático. Queda un encargado de negocios y vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos en los próximos días. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno de Maduro a la expulsión de su embajador en Lima, que suponemos desde ahora, no hay razón para no creerlo, que va a intensificar sus agravios y ya verá el Perú, el gobierno peruano, cuál es el paso siguiente a dar. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ernesto Beliz, internacionalista. Primera reacción respecto de la decisión adoptada esta tarde por el gobierno de nuestro país. Estamos al pendiente de mayores reacciones, impresiones respecto de esta decisión, ¿no?, que pareciera un poco dura, pero en realidad el internacionalista Ernesto Beliz encuentra totalmente justificada. Tenemos a Francisco de Belaúnde en la línea también, internacionalista, para que nos comente sus impresiones. Francisco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, coméntanos. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, efectivamente es una medida grande, ¿no? Pues, ya por una nota prensa con términos adecuados, de protesta, con términos adecuados por parte del gobierno venezolano, de acuerdo a la Cancillería, sería pues una manera, digamos, una respuesta muy dura a ese estado. Ahora es algo Francisco, no sé si es que estás en un teléfono celular. Te vamos a pedir que no te muevas porque en realidad no estoy escuchando bien lo que comentas, o si podemos volver a timbrar a Francisco Belaúnde para que nos comente sus impresiones. Tenemos al parecer algún problema en la comunicación en ese sentido, pero en adelante vamos a tener más reacciones para comentar este tema fuerte, enérgico, una respuesta de nuestro gobierno en relación a la respuesta como nota de protesta, dice el comunicado del gobierno venezolano respecto de la última reunión, ¿no?, de cancilleres. La dan por no aceptada la Cancillería por los términos tan fuertes en los que se refieren, y en ese sentido se ha tomado por esta decisión. Tenemos ya a Francisco Belaúnde nuevamente en la línea. Sí, ¿qué tal? Ahora sí te escuchamos mejor, Francisco, nos decías. Mira, sí, yo pienso que es una medida, yo era más bien partidario de que no se tomara necesariamente ahora esta medida, ya, ¿no? Porque bueno, hay tiempo, ya creo que Perú ha mostrado bastante, de manera muy enfática, su compromiso con la democracia en Venezuela. Está liderando ha tomado una posición de liderazgo. ya. Pero me da la impresión de que lo que habría precipitado esta decisión sería esta nota de protesta por parte del gobierno por parte del gobierno venezolano, que según la Cancillería ha tenido términos adecuados, ¿no? Inadecuados, quiero decir, seguramente insultantes, tal como es costumbre, ya conocemos por parte del gobierno venezolano y del propio Maduro. Entonces, pudiera ser que esa ha sido la razón por la cual el gobierno decidió tomar una decisión tan drástica. Además, también que es verdad que desde varios sectores se estaba pidiendo que se la adoptara, ¿no?
bueno, la decisión ya está tomada, calculo yo que se dé esa razón que yo digo, porque si no, al margen de eso, yo hubiera pensado que en todo caso se podía esperar, porque a veces es bueno tomar, que los gobiernos guarden municiones, ¿no? En el sentido de que todavía, lamentablemente, la situación de Venezuela va a continuar, ¿no? Y entonces el gobierno tiene que tener bajo la manga siempre medidas para, de alguna manera, acentuar la presión. Ya ha jugado esta carta, vamos a ver cuál es la siguiente. Ahora, lo que había que ver es si no vaya a ser que de repente Venezuela decide romper relaciones formalmente también, ¿no? Eso es lo que podría pasar también ahora, no lo sabemos, ¿no? Acaba recién de pasar, entonces vamos a ver. Bueno, quedamos expectantes. Me preocupa, Francisco, el tema de los peruanos que viven en Venezuela, aunque hay muchos venezolanos que ya se están viniendo para acá, pero lo cierto es que todavía hay peruanos viviendo allá. En ese sentido está el consulado. ¿Qué pasa con esta misión? ¿Sería prudente dejar al cónsul o vamos a saber también las decisiones que toman desde Venezuela? Habría que esperar. Exactamente. Bueno, en todo caso, en principio los cónsules peruanos se quedan. Y esperemos efectivamente que no vayan a haber represalias contra los peruanos que están ahí en Venezuela, ¿no? Bueno, todo podría pasar. ¿Le ves una salida pacífica, dialogada a Venezuela o crees que está caminando ya hacia el abismo de la violencia? No, lamentablemente lo de Venezuela pinta muy mal. Yo creo que esto va probablemente la violencia se va a ir agravando. Ese es lo triste de toda esta situación, ¿no? Porque al final quienes sufren ahí es la población que no es solamente por el tema político, sino también por el tema económico, la escasez, la inflación. Realmente por eso es que están también los venezolanos saliendo de su país, ¿no? Bueno, quedamos expectantes entonces de lo que dices, de la respuesta o de la reacción también del gobierno venezolano. Estaremos atentos. Gracias, Francisco, por esta comunicación. Tenemos ahora en la línea a Eduardo Ferrero Costa, el ex canciller. ¿Cómo está, señor Ferrero? Buenas tardes, bienvenido a TV Noticias 7.3. Sus impresiones respecto de la decisión adoptada por el gobierno del Perú a través de nuestra Cancillería. Muy buenas tardes. Bueno, mi reacción es positiva, creo que ha sido una medida necesaria y oportuna la decisión del gobierno peruano de expulsar al embajador de Venezuela en el Perú. Es una medida drástica que es continuación de una política que viene siguiendo el gobierno peruano de rechazo y de crítica al quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela, y una medida adicional a la declaración colectiva adoptada en Lima, con la declaración de Lima por 17 cancilleres de la región y de Canadá hace muy pocos días. Según el comunicado de la Cancillería, parece que había una nota de protesta del gobierno venezolano con términos duros e inapropiados hacia el Perú y hacia el presidente del Perú. Y en este contexto hay que entender que es oportuno que el Perú responda con firmeza, ordenando la expulsión del embajador de Venezuela y dándole 5 días para que regrese a su país. Ya el Perú, por su parte, voluntariamente decidió hace algunos meses retirar al embajador del Perú en Caracas. Pero Venezuela tenía ese embajador en Lima todavía y el Perú ahora lo ha expulsado. Es una medida bastante drástica a nivel internacional. Claro. Que viene a ser, bajo otros términos, estos términos más duros inclusive, la declaración de persona non grata que permite la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Es decir, un Estado tiene el derecho de declarar non grato, o en este caso de expulsar a un embajador extranjero si así lo considera conveniente. Y así lo ha hecho ahora el gobierno del Perú. ¿Cuál cree sea ahora la reacción de Venezuela a esta decisión peruana? Bueno, hay que ver cómo resonará el gobierno del presidente Maduro. Seguramente va nuevamente a dar insultos e improperios injustificados e inaceptables, que es la costumbre que tiene el presidente Maduro y su canciller. Habiéndose retirado el embajador, hasta el momento se mantienen las relaciones diplomáticas entre los dos países y bajan a nivel de encargado de negocios. Claro. O sea, esta medida no ha sido por parte del Perú romper relaciones diplomáticas, sino expulsar al embajador, pero se mantienen las
relaciones diplomáticas y también, por supuesto, las relaciones consulares. ¿Qué reacción habrá ahora por parte del presidente Maduro? No sabemos, hay que esperar la reacción. Va a ser seguramente un poco desaforada, pero como digo, el Perú es consecuente con una política que viene siguiendo ya el gobierno del presidente Kuczynski, de defensa de la democracia en Venezuela, ahora ha sido de rechazo por la gestión de Lima de la Asamblea Constituyente, de respaldo al Congreso Nacional Venezolano, que tiene miembros elegidos de manera democrática desde el año 2015, y de invocación para el diálogo y para que se adopten las medidas para la restauración de la democracia en Venezuela. Bueno, de hecho, el canciller Luna, el embajador Luna, había dicho ya hace algunos días que era una posibilidad, ¿no?, que esto se podía dar, que lo tenían allí un poco dentro de lo que se podría llegar. Se ha dado ya, ¿cree que esto anime a otros países a hacer lo propio, o cada cual todavía mantiene su independencia respecto de las relaciones con Venezuela? Bueno, depende de cada país, ¿no? Ya los países han actuado colectivamente de manera importante, aprobando la creación de Lima de estos últimos días. Ahora, cada Estado tiene el derecho soberanamente de adoptar medidas bilaterales adicionales. Yo espero que este ejemplo del Perú sea seguido por otros estados de la región firmantes de la declaración de Lima. Cabe anotar, claro está, que en el caso del Perú, no necesariamente en el caso de los demás países, el señor Maduro está lanzando improperios e insultos. Sí, casi todos los días, en realidad. Al presidente del Perú, que representa al Estado peruano, y que son inaceptables y que son por eso rechazados por el gobierno peruano. Hay que ver cómo responde el señor Maduro frente a otros gobiernos. Pero en general yo espero que esta medida peruana sí pueda ser seguida por algunos otros estados de la región latinoamericana. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Ha sido el señor Eduardo Ferrero Costa, también ex canciller de la República. Hemos escuchado ahí diferentes opiniones respecto de lo que ha sucedido, una medida justificada que se comprende y totalmente consecuente con la postura y liderazgo que ha adoptado el Perú en estos últimos meses respecto de la situación en Venezuela, es lo que nos han comentado los especialistas en el tema. Nos vamos ahora en vivo para los exteriores de la Embajada de Venezuela en nuestro país. Eduardo Alegría se encuentra en el lugar y nos comenta la información en este punto. Contigo, Eduardo. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como bien lo has señalado, ya tras conocida esta decisión de la Cancillería peruana de expulsar al embajador de Venezuela, Diego Molero, hemos llegado hasta los exteriores de la embajada justamente de ese país en la avenida Arequipa. No hay mayor movimiento, tampoco un pronunciamiento del cuerpo diplomático de Venezuela. Lo que sí podríamos contarte es que cuando llegamos la puerta estaba abierta, esta puerta que estamos observando. Sin embargo, ni bien vieron las cámaras, cerraron, y las pocas personas que estaban paradas en este ingreso también procedieron a entrar a la embajada. Por lo demás, no hay mayor movimiento. Nos indicaba una persona que solamente un policía es el encargado de ver lo que es la seguridad. Él está justo al otro extremo de lo que es la embajada, y le consultamos fuera de cámaras si había recibido algún tipo de indicación especial tras conocerse esta noticia de la Cancillería peruana. Sin embargo, nos decía que no le habían informado nada y que todo aparentemente, según él decía, continuaba con normalidad. No hay mayor movimiento, tampoco se ha visto personas entrar o salir de la Embajada de Venezuela tras conocerse esta decisión de la Cancillería de expulsar al embajador venezolano Diego Molero. Recordemos que en el mismo comunicado se señala que tiene 5 días para abandonar el país. Esto después que la Cancillería rechazara la nota de protesta del gobierno venezolano tras la reunión de los diferentes cancilleres que tuvo lugar el día martes en nuestra capital. Rocío, contigo. Muy bien, Eduardo, gracias por los comentarios sin información desde los exteriores de la Embajada venezolana, muy diplomática, ¿no? Allí la respuesta, esperemos que se maneje todo dentro de esos términos en la medida de lo posible. Vamos a también a estar atentos a ver qué dice el gobierno venezolano. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, el embajador Luna, descartó la propuesta de Nicolás Maduro para una reunión de presidentes y la calificó de una invitación informal que no merece ser evaluada. Previamente, Maduro criticó el encuentro en Lima de representantes de 16 países que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela. Toda acción
individual de los países que están en el Grupo de Lima o particularmente del Perú están, digamos, abiertas. Es una decisión que tomaremos en el debido momento. Entonces, declara el canciller Ricardo Luna en el Congreso de la República. En los próximos días, Entonces, canciller, que ha descartado esta propuesta a nombre del presidente venezolano de convocarse a una reunión de presidentes con él. Sí, está descartado. Ahora, el tema de la posible ruptura de relaciones con Venezuela fue otro que se trató también, se especuló antes de la cita de cancilleres. ¿Esta posibilidad cómo queda ante, repito, la situación en Venezuela y las ofensas de Maduro? Bueno, como le digo, todas las opciones están absolutamente en la mesa, en el sentido, como se dice, sin tomar una posición previa, pero cualquier decisión tiene que reflejar lo que está pasando en la relación bilateral y lo que está ocurriendo en el terreno en Venezuela. También tenemos un importante referente que es la declaración de Lima, del grupo de los países que hemos firmado esa declaración. O sea, ya no es simplemente una cosa retórica, es una declaración que nos compromete. Son elementos que tenemos que tomar a juicio para cualquier acción bilateral. Tenemos ahora en la línea telefónica al analista internacional venezolano Luis Núñez para que nos comente también sus impresiones, no solo como analista, sino como ciudadano de este país respecto de la decisión peruana. Señor Núñez, buenas tardes, bienvenido a TV Noticias 7.3. Lo escuchamos. Buenas tardes. Lo escuchamos, ¿qué impresiones? Yo creo que el agua ya había llegado al río. Era natural que el gobierno del Perú tomara una decisión. Ya demasiados insultos había recibido el presidente y el canciller Luna. Y es una medida apropiada al tamaño de los insultos que acá han recibido. Y es la continuación de lo que el canciller en la declaración de Lima indicó que eran sanciones que los países podían tomar de manera bilateral. Es una decisión ajustada a derecho. Dentro del ámbito diplomático internacional se utilizan 5 días para que la persona salga del país y me parece muy bien que se vaya y no regrese. Bueno, una probabilidad ya se ha dado, pero parece que además había una justificación, ¿no? Porque en esta nota de la Cancillería, bueno, revelan lo siguiente, ¿no? Por no recibir esta nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. Y ya tras lo que habíamos escuchado estos días, no solo en declaraciones del presidente Nicolás Maduro, sino de otras personas allegadas, a él, ¿qué le podría haber dicho en esta nota de protesta, señor Núñez? Recordemos que además el 5 de julio, hace apenas un mes, el embajador que está aquí todavía tuvo el atrevimiento de poner una foto del presidente Chávez y del presidente Maduro al lado de la estatua de Simón Bolívar en el centro de Lima. Entonces, toda esa suma de arbitrariedades, de medidas, de desprecio tanto al pueblo peruano como al pueblo venezolano, al que sistemáticamente se les niega la posibilidad de tener su documentación al día. Cuando uno va a la embajada a pedir un pasaporte, lo hacen esperar hasta 8 meses para entregarle la documentación, porque ellos presumen que persona que está fuera del país es persona opositora al gobierno. Entonces, lo que tenemos aquí, Rocío, es una suma de arbitrariedades que tenían que llegar a un límite y ya llegaron. Bueno, finalmente se ha dado. ¿Qué cree o en qué medida puede hacer la respuesta del gobierno venezolano? Me imagino que será lo de siempre, una buconada, más insultos, pero después de eso no podrán hacer más nada, porque en el derecho constitucional y en el derecho internacional está prevista este tipo de medidas. Recordemos que no estamos cortando relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela, simplemente estamos sacando al señor embajador. Los casos en la historia son muy conocidos, las relaciones diplomáticas van a continuar. Ahora, si el señor Maduro quiere romperlas, él será responsable de sus propios actos, como siempre. A veces responsable, a veces irresponsable. Ya seguir aislándose, ¿no? Que es un poco lo que ha venido él mismo sembrando. Salidas para Venezuela. ¿Ve una salida allí negociada, conversada o violenta, que es un poco la historia de este grupo cuando ingresó? Yo creo que la presión internacional va a seguir ayudando al deterioro del proceso interno. Al final, el proceso interno va a explosionar y va a terminar por definir la situación.
Creo que no será tan rápido, pero conforme las medidas de la llamada Asamblea Nacional Constituyente se vayan agravando, como por ejemplo esa que va a tomar anoche, el presidente presentó un proyecto de ley para que cualquier persona que no esté de acuerdo con el gobierno, sea opositor, se le considere que está sembrando odio, se le va a dar de 25 a 30 años. Eso es una dictadura. Están arrestando muchos alcaldes, han arrestado también algunos congresistas. Si esto sigue así, definitivamente se terminarán quitando la careta y entonces el pueblo no soportará más la situación. Yo espero que otros países tomen las mismas medidas que tomó Perú hace una hora. Podrían sumarse, estaremos atentos. Muchísimas gracias, señor Luis Núñez, por su participación en TV Noticias. Buenas tardes, ha sido el analista internacional venezolano Luis Núñez. Tenemos ahora al diputado William Dávila, venezolano, en la línea telefónica también para recoger sus impresiones desde Venezuela. ¿Cómo estamos, diputado Dávila? Buenas tardes. ¿Qué impresiones respecto de la decisión peruana? ¿Nos escuchamos? ¿Aló? Diputado Dávila, buenas tardes. ¿Qué impresiones de la decisión peruana? No te oigo, dime. A ver, aquí estamos, TV Noticias 7.3. Diputado William Dávila, ¿me escucha? ¿Estamos un poco conectados? Sí. Perfecto. ¿Qué impresiones respecto de lo que ha decidido esta tarde el gobierno peruano? Bueno, si nosotros analizamos la declaración, ahí vemos nosotros, donde uno de los mecanismos que establecidos es explicar. Parece que no tenemos ahí la comunicación. A ver si la podemos restablecer en unos minutos más adelante. Vamos a seguir atentos a esta información. El gobierno del Perú ha expulsado al embajador de Venezuela. Tenemos aquí la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que básicamente se resume en la información de esta decisión. En tanto, ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. El gobierno peruano ratifica su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela. 4:33 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Regresamos. Townsend, hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con las declaraciones que ha dado hace unos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él, sobre la crisis venezolana, ha dado un giro sorprendente en su mensaje, asegurando que no descartan una opción militar ante la crisis. Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Eso es, ya saben, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, incluso en lugares muy, muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario. ¿Será liderada por Estados Unidos? No hablaremos de ello, pero una operación militar es ciertamente algo que podríamos perseguir. Donald Trump ha hecho estas declaraciones luego de una reunión con su embajador ante Naciones Unidas, con el secretario de Estado estadounidense, con Rex Tillerson, y con su asesor nacional de seguridad, H.R. McMaster. Lo hizo luego de una reunión que el tema fundamental era Norcorea, y luego ante esa pregunta, pues esta respuesta la que dio. Y seguimos con el tema de Venezuela. El gobierno de nuestro país decidió hoy expulsar al embajador venezolano Diego Alfredo Molero Bellavía y le dio un plazo máximo de 5 días hábiles para que abandone el territorio nacional. Este es el comunicado emitido por la Cancillería. Aquí lo tenemos. El comunicado que ha publicado hoy Torre Tagle está listo. Bueno, es en respuesta a lo... Estoy en pantalla. Acá está. El gobierno del Perú expulsa al embajador de Venezuela. Comunicado de prensa 01717, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables. También se informa que, al haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, el gobierno del Perú ha decidido expulsar al embajador Diego Alfredo Molero Bellavía. Se le ha otorgado un plazo máximo de 5 días para abandonar el territorio peruano. El gobierno peruano ratifica su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela, y ya hemos visto lo que ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski al referirse a Nicolás Maduro y al retiro, a la expulsión del embajador venezolano en nuestro país.
Esa es una respuesta, lo escuchamos ahí, lo tenemos las declaraciones. Ese es el embajador venezolano que va a tener que salir de nuestro país, que además es un peso pesado del chavismo, ¿no? Él ha sido ministro de Defensa de Hugo Chávez y también ha sido ministro de Defensa de Nicolás Maduro y tiene un grado que nunca antes se había dado en la historia militar de Venezuela, que es de almirante de la Armada. Entonces, para una idea del peso que tenía este militar en el poder chavista y ahora de Maduro. Claro, una especie de activista político en realidad, ¿no? Bueno, esto es una medida, en realidad, uno hubiera podido pensar que después de la reunión que se dio acá en Lima, que ya el Perú había dado muestras de, digamos, de luchar por la democracia en Venezuela junto con varios países, se podía esperar que en todo caso una siguiente medida tomara un poco más de tiempo, ¿no? A pesar de las presiones que habían acá para que se diera esta medida, ¿no? Lo que parece que hubiera sido precipitada por la nota de protesta en términos inaceptables del gobierno venezolano. Aquí el tema es ver cuando se hace ese tipo de acciones hasta qué punto contribuyen a, digamos, a que las cosas mejoren en Venezuela. No estoy tan seguro si era el momento más oportuno de dictar esta medida de expulsión ¿cómo se llama?, del embajador venezolano. Bueno, creo que se ha podido esperar, me parece, salvo que... No conocemos el contenido de la nota. No, está bien. Por eso de repente, más que como parte de una estrategia de contribuir, digamos, a que las cosas en Venezuela vayan mejor, de repente obedece más bien a una respuesta, a una malcriadez del gobierno venezolano. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, pero ahí no la conocemos, probablemente sea, bueno, es lo que dice la Cancillería, que esa respuesta no, por eso no hay por qué dudar de lo que dice la Cancillería. Además, evidentemente, a lo que voy es que eso está incluido como parte de una estrategia o no, o es una reacción de molestia. Escuchemos, aún no conocemos el contenido de esa nota, escuchemos sí lo que dijo Nicolás Maduro refiriéndose al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Amado presidente estadounidense de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a todos los presidentes los invito a que aprueben una reunión inmediata de los presidentes y presidentas de América Latina y nos veamos las caras. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, el presidente Pedro Pablo Kuczynski calificó de dictador a Nicolás Maduro y lo emplazó a renunciar. Además, rechazó el planteamiento de reunirse con el gobernante venezolano. Yo no me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. Hay mucha gente en la cárcel, hay presos políticos. Yo no tengo por qué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela, pero esto tiene grandes consecuencias en otros países. En Colombia están llegando miles de venezolanos todos los días, ¿no? Y aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir. Bueno, el canciller Ricardo Luna ya ha dicho en una entrevista al diario del País que él espera que esta declaración de Lima sea un comienzo y que se unan otros países, los países que incluso no votaron o no firmaron esta declaración, por lo que podría darse una ampliación de lo que son las críticas de Nicolás Maduro en la región. Incluso habla de diferentes posiciones de países del ALBA como Bolivia y Ecuador, que también podrían estar cambiando y no quieren ser vistas como maduristas o tan cercanas al régimen, y que también en el caso de los países caribeños, que dependen del petróleo de Venezuela, estaban buscando también alternativas para que no tuvieran esa dependencia, y entonces sí se consideraría que la región en su mayoría estaría presionando a Venezuela. Bueno, ojalá. En el caso de Bolivia soy más escéptico. Ecuador podría ser. Ecuador eventualmente podría ser. Bolivia lo veo más difícil. Pero volviendo a este tema de, si me parece importante efectivamente lo del tema del embajador venezolano, normalmente los países se guardan municiones para ir actuando en función de cómo sean las cosas.
el Perú acaba de utilizar una munición que de repente ha podido guardársela para más adelante. Entonces, pero en fin, en todo caso, me parece, obviamente, lo que el Perú haya tomado una acción de liderazgo es importante. Ojalá que sea suficiente para, por ejemplo, juntar votos para que en la OEA se pueda adoptar una decisión de suspensión de Venezuela, que sería otro gesto político fuerte, a pesar de que Venezuela ya dijo que se retira igual, pero de todas maneras es un gesto político importante, ¿no? Ahora, lo que cambia un poco todas estas interpretaciones es cómo va a caer pues esta declaración de Donald Trump de decir que no descarta una opción militar en Venezuela. Bueno, que es absolutamente torpe, es contrario al derecho internacional, y lo que hace es más bien favorecer al gobierno venezolano. O sea, una vez más, Donald Trump no aprende que un presidente no puede hacer ese tipo de declaraciones. Pero en fin, al final, una vez más, los presidentes tienen que ver, los gobiernos tienen que ver hasta qué punto lo que ellos hacen contribuye al objetivo final, que es el retorno a la democracia de Venezuela. Lo que ha hecho Trump, ¿ayuda o no ayuda? Lo más probable es que no ayude, porque además ni siquiera lo va a hacer. Lo más probable es que no vaya a haber una acción militar, pero esa sola declaración ya perturba. No es una cosa pensada, porque claro, Donald Trump es un tipo reactivo que no piensa las cosas que dice y que tuitea, por supuesto, ¿no? Bueno, se pensaba lo mismo sobre el caso de Corea y ha seguido diciendo lo mismo o subiendo incluso el tono, ¿no? Así es. Pero bueno, se ha ido directamente ya a no descartar la opción militar y claro, sí hay otras opciones, porque hasta ahora han sido de alguna manera cautos, no han hecho sanciones personales, no sanciones económicas, ¿no? Que podían desbaratar y crear un caos en Venezuela, pero no ha pasado por esa etapa de las sanciones económicas y se ha ido directamente a hablar de sanción militar. Estamos esperando qué respuesta va a haber de Nicolás Maduro, por supuesto. De repente decide romper relaciones. Eso es lo que podría pasar, que decide romper relaciones con el Perú. ¿Venezuela? Venezuela. Con el Perú. Bueno, ¿y eso qué significado tendría? No, bueno, claro, los cónsules se quedan, porque no necesariamente los cónsules se van cuando hay ruptura de relaciones, ¿no? Y es importante que los cónsules se queden porque se queda pues la colonia peruana por ahí, ¿no? Pero le quita al Perú, digamos, en la posibilidad hasta ahora negada, por supuesto, que pudieran haber negociaciones en torno a lo que pasa en Venezuela, le quita al Perú, lo saca un poco de juego, ¿no? El gobierno venezolano comenzó con la anunciada reestructuración de sus instituciones públicas. En conferencia de prensa, Tarek William Saab, fiscal general, adelantó la creación de una comisión para depurar, según dijo, cualquier indicio de corrupción heredada de la gestión pasada. A casi una semana de su nombramiento, Tarek William Saab denunció que en los días que lleva al frente de la Fiscalía ha detectado una serie de casos graves que no fueron investigados por la gestión de Luis Ortega en relación a las protestas de los últimos meses. Hemos decidido la apertura de investigaciones penales que no fueron abiertas por el Ministerio Público en su momento. Por tal motivo anunció la inmediata apertura de causas relacionadas con la utilización de menores de edad por parte de la oposición. Nos llama mucho la atención que no se inició ninguna sola investigación penal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a pesar de que es pública y notoria la participación de niños. Saab también investigará los llamados crímenes de odio cometidos contra personas por su orientación política, real o supuesta. Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser consecuencia, igualmente es el tercer anuncio, de delitos o crímenes de odio. Es decir, aquellos realizados por grupos, hordas, bandas que en agavillamiento y en una especie de actuación no solamente al margen de la ley, sino con la premeditada intención de matar, de hacer daño, se agruparon durante todos estos meses de abril, mayo, junio, julio, incluso agosto, para actuar en contra de personas por su orientación política. Saab recalcó que hubo negligencia en la gestión pasada y que por ello una comisión interna designada por la constituyente se encargará de la reestructuración de la Fiscalía ante los supuestos casos de chantaje y extorsión cometidos por trabajadores, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia se encargará de investigar a su antecesor, Luis Ortega. La Nacional Fiscal está investigando el TCJ en función a una pluralidad de delitos.
que van desde el uso totalmente indebido de un avión privado hasta los delitos que vulneraron la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Ciudadano. Como parte de la reestructuración, Saab destacó la asignación de nuevos fiscales en los estados de Yaracuy, Anzoátegui, Carabobo y Miranda. Bueno, lo que ya se sospechaba, ¿no? Que después de la destitución de la fiscal venía su persecución. Y además, esta es una de las primeras decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente de nombrar a quien fue defensor del pueblo como fiscal. Otra de las decisiones que ha tomado es ratificar en sus cargos a los relatores del Consejo Nacional, rectores del Consejo Nacional Electoral, salvo uno, el único crítico, Luis Emilio Cardona. Así es. Y es en ese contexto que se da, bueno, vamos a hablar más tarde, del tema de la participación de la oposición en las elecciones, ¿no? Con este mismo Consejo Nacional Electoral. Pero además ha habido una moción para que las elecciones regionales se adelanten, ya no sean en diciembre, sino en octubre. Bueno, todo esto está, claro, quieren agarrar, digamos, no quieren darle tiempo a la oposición de hacer campaña, ¿no? Aún así, que el chavismo pueda ganar en elecciones limpias, aún así es poco probable, ¿no? Muy poco probable, ¿no? El partido de Antonio Ledesma, preso político venezolano, informó que no participará de las elecciones regionales en Venezuela. El anuncio llega en momentos en que otros líderes opositores de la coalición Unidad Democrática prepara otra movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro. Más partidos de la oposición desisten participar de las elecciones regionales en Venezuela. Este viernes la Alianza al Bravo Pueblo informó que no postulará a sus candidatos y pidieron a otras formaciones de la coalición MUD abstenerse de hacerlo. No vamos a participar del proceso de elecciones regionales. No vamos a participar en Alianza Bravo Pueblo porque nosotros, antes de participar en ese proceso, debemos cumplir con el mandato del 16 de julio del 2017. Y si nosotros estamos saliendo en este momento de un fraude a los ciudadanos, un fraude al país que se expresó el pasado 30 de julio, mal podríamos nosotros decirle a los venezolanos que vamos a participar en este proceso. El comunicado aprobado por el líder de esta agrupación, Antonio Ledesma, sostiene entre sus razones para no inscribir candidatos el incumplimiento de la promesa de los diputados de la Asamblea Nacional del 2015 de cambiar de gobierno y a los rectores del Poder Electoral. El anuncio de Alianza al Bravo Pueblo se suma al de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, que también informó su ausencia en las regionales y su desvinculación de la MUD. Quienes han evitado ahondar en las diferencias internas en la mesa de la Unidad Democrática son los dirigentes más jóvenes de Voluntad Popular y Primero Justicia, que pidieron no quitar la atención del objetivo real, que es el fin del régimen chavista. Esta lucha no es por unos diputados, no es por unos alcaldes, no es por unos gobernadores, no es por unos presidentes, no es por unos partidos. Esta lucha es por el pueblo venezolano que hoy merece un futuro mejor. Y estas amenazas no nos van a doblegar. Nosotros estamos muy claros de los principios y de nuestros llamados a las calles, llamados absolutamente pacíficos. En ese contexto, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que se discutirá el adelanto de elecciones regionales para el 10 de octubre. Antonio Ledesma es una de las 3 autoridades municipales, 3 alcaldes que está procesado en Venezuela. Está también David Smolansky, que ha sido condenado a 15 meses de prisión, y Ramón Muchacho, que también tiene un proceso en su contra. Un ex militar venezolano aseguró que el hijo del presidente Nicolás Maduro transportó bultos de contenido desconocido por el aeropuerto de la isla Margarita. En una entrevista con el canal colombiano NTN 24, Zuni Balsa reveló que personas cercanas al gobierno de Venezuela mantuvieron encuentros con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Cada visita del hijo de Nicolás Maduro a la isla Margarita, en la que se hacían el tipo de fiestas que usted ha descrito, coincidían con la salida de ese tipo de aviones y, por supuesto, con la llegada de pickups o camionetas con materiales. Es así. Los hijos de Cilia Flores llevan a cabo este mismo modus operandi. Igualmente, el actual vicepresidente Tarek El Aissami. Y en una oportunidad tuvimos la coincidencia de darnos cuenta de la presencia de uno de sus familiares, un primo de Diosdado Cabello,
compartiendo con personas de nacionalidad mexicana que mediante la información otorgada por el gerente del hotel eran conexos a lo que es el narcotraficante Chapo Guzmán. Joaquín el Chapo Guzmán, hoy Correcto. detenido en Estados Unidos. Correcto. Y esta tarde Vladimir Padrino López informó al pueblo, emitió una serie de tweets, informó al pueblo de Venezuela que gracias a la actuación decidida de los cuerpos de seguridad del Estado se han capturado los autores materiales e intelectuales del asalto paramilitar y terrorista a la sede de la 41 Brigada Blindada, ex capitán Juan Caguaripano Scott. Y el García Dos Ramos Jefferson, enemigos de la patria y de las Fuerzas Armadas Nacionales de Bolivarianas. Dicha captura tuvo lugar en la ciudad de Caracas. Esta captura ha sido un duro golpe al terrorismo fascista que ha puesto en práctica la derecha venezolana en los últimos meses. Es entonces la información sobre la captura de Caguaripano, que estaba prófugo desde el fin de semana cuando robaron fusiles, armamento de un cuartel. Y hace poco además, hoy o ayer ha vuelto a salir un video de un grupo de hombres armados, ¿no? Y no se ha dado información y no se habla de la captura del armamento. No. En estos tweets. Claro. También llama la atención. También hay un tuit de Capriles, de Enrique Capriles, el líder opositor, recordando que entre los detenidos hay un emblema, también una persona emblemática de lo que han sido estas marchas contra, reclamando una Venezuela democrática. Y dice, no hay ninguna razón para que el joven violinista Willy Arteaga esté detenido. No es ningún terrorista ni delincuente. ¿Se acuerdan del violinista que tocaba en las marchas y que fue golpeado además? Ahí está la